From Genesis to Revelation, cast your net. Génesis 3, 1 al 3. En el principio fue la palabra, no una energía, no una intuición, no una vibración cósmica. Fue una palabra, dicha por Dios, sellada con autoridad. Pero en el Edén apareció una serpiente, y la palabra se convirtió en pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Y ahí no comenzó el pecado, comenzó la duda. No cayó el cielo, cayó la certeza. No hubo espadas, hubo susurros, no hubo violencia, hubo una conversación. Hoy vivimos lo mismo. La verdad es opinable, la doctrina es opresiva, Él y la autoridad espiritual. Es tiranía disfrazada. Vivimos en la era de la posverdad, donde las emociones valen más que la exégesis, y donde la serpiente no se esconde. Da conferencias TED y dirige cuentas de espiritualidad en Instagram. Pero Génesis 3 nos grita una advertencia. La conversación más peligrosa del universo no ocurrió en un parlamento, ni en un tribunal, ni en una guerra mundial. Ocurrió entre una mujer y una serpiente. Y lo que estaba en juego no era una fruta, era la salvación. La serpiente era astuta. Génesis 3:1a. La Biblia no dice que era horrorosa. No dice que tenía garras, ni fuego en los ojos, ni una voz ronca de película de terror. La llama astuta, en hebreo, arum, un juego de palabras con desnudo, arumim, que también aparece al final del capítulo 2. El hombre estaba desnudo pero sin vergüenza. La serpiente, desnuda pero con estrategia. No ataca con gritos. No impone terror. Se disfraza de pensamiento profundo. Es la infiltración intelectual, la que no entra por la emoción, sino por el razonamiento sofisticado. Y así sigue hoy. La serpiente no predica desde el infierno. Predica desde plataformas de espiritualidad sin religión, desde cátedras de filosofía posthumanista, desde iglesias que reemplazaron la Biblia por vivencias. Hoy la serpiente no ruge, postea frases como: tu verdad es suficiente, despierta tu divinidad. No hay errores, solo caminos alternativos. No se opone frontalmente a Dios, simplemente lo vuelve una voz más, en el mar de opciones. Y tú crees que estás pensando, pero en realidad estás siendo seducido. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1b. Este es el momento exacto en que se introduce el veneno de la posverdad. No es herejía, es ironía. No niega el mandato, lo distorsiona con una ceja levantada. El ataque no fue contra el Edén, fue contra la palabra. Y el arma no fue una espada, fue una insinuación. La estrategia es brillante y letal. Siembra ambigüedad donde había claridad. Introduce subjetividad donde había absolutos. Convierte el Dios dijo en yo siento que. Hoy suena así. Eso era para otro contexto. Hay muchas formas de interpretar eso. El Dios que yo conozco no haría eso. Eso es tu interpretación, no la verdad. La serpiente actual tiene posgrado en hermenéutica relativista, y el alma contemporánea la escucha fascinada porque ya no quiere ser confrontada, quiere ser validada. Y aquí se revela la mentira más aceptada del siglo XXI, que la duda es más virtuosa que la fe. ¿Quién autorizó el diálogo? Eva responde. No huye, no se sacude, no reprende, responde. Y eso lo cambia todo, porque la caída no comienza con los dientes, comienza con los oídos. Dios no le dio a Eva autoridad para negociar el mandato, pero ella cree que puede dialogar con el engaño, que puede examinar la serpiente sin ser tocada, que puede escuchar sin ser influenciada. ¿Te suena familiar? Escuchamos a deconstruidos por cultura. Leemos libros que cuestionan la fe para tener perspectiva. Seguimos influencers que niegan la Biblia, pero inspiran. Y luego nos preguntamos por qué nuestra convicción se evapora. Porque quien le da espacio a la duda, le entrega terreno al pecado. Eva no fue tentada por un deseo sexual, ni por un trauma, ni por un ataque. Fue tentada por una idea disfrazada de conversación, y hoy, la serpiente no ha cambiado de estrategia. Tú crees que estás dialogando, ella sabe que estás cayendo. La distorsión de la palabra Eva responde, pero ya no con precisión, sino con alteración. Dijo: no comáis de él, ni lo toquéis. Pero Dios nunca dijo eso. Nunca prohibió tocar.
Eva ya distorsionó el mandato. Y aquí se revela una de las tácticas más sutiles y perversas de la serpiente. No necesita que niegues la palabra, solo que la deformes un poco. Esa deformación crea una imagen de Dios más dura de lo que es. Lo convierte en un dictador que prohíbe incluso lo no prohibido. Y cuando eso sucede, la rebelión ya está justificada emocionalmente. Así nace el legalismo espiritual. Una exageración del mandato. Una mutación del mensaje. Un Dios que parece más una cárcel que un padre. Y es exactamente lo que vemos hoy. Generaciones que crecieron con listas de reglas, pero sin revelación. Iglesias llenas de normas, pero vacías de comunión. Jóvenes que memorizan versículos, pero nunca escucharon la voz del autor. Y entonces llega la serpiente. Con una voz seductora, con una propuesta liberadora, con una espiritualidad alternativa sin obediencia, y se lleva a media iglesia. Porque cuando conoces a medias la palabra, la defenderás mal, y tarde o temprano, la traicionarás. El origen del relativismo: no moriréis. La frase que viene justo después, no moriréis, es la primera mentira doctrinal del universo, y aún hoy, sigue siendo la más popular. Es la voz que transforma la advertencia divina en una exageración arcaica. El límite, en opresión. La consecuencia, en mito. Y así nace el relativismo moral y teológico. ¿De verdad es tan grave? Dios no puede ser tan radical. Eso fue cultural. Ese texto está mal traducido. Tu Dios no es mi Dios, y de pronto, lo que era pecado, se volvió estilo de vida. Lo que era mandato, se volvió interpretación. Lo que era claro, se volvió debatible. La serpiente no le dijo a Eva, hazlo. No necesitaba hacerlo. Solo necesitaba que la palabra pareciera sospechosa, y ese es el arte del engaño espiritual hoy. No te dice, desobedece. Te dice, piensa por ti mismo. No dice, Dios miente. Dice, Dios es muy restrictivo. Y lo peor es que muchos predicadores hoy usan esa misma serpiente como inspiración. Vestidos de luz, con discursos tolerantes, con teología sin peso, sin cruz, sin arrepentimiento. Y ahí va la iglesia, con Biblia en mano, pero sin verdad en el corazón. La guerra no fue física, fue teológica. Este fue el momento más trágico del universo. Y no hubo ni una espada, ni un rayo, ni un demonio aullando. Solo una conversación equivocada. Porque la verdadera guerra espiritual no empieza con posesión demoníaca. Empieza con distorsión doctrinal. La serpiente no destruyó el Edén a gritos. Lo contaminó con un nuevo marco de pensamiento, donde Dios parece opresor, donde el conocimiento parece emancipación, donde la obediencia parece ignorancia. Y desde entonces, el discurso no ha cambiado. Sé tú mismo. Descubre tu verdad. Despierta tu luz interior. No te dejes oprimir por doctrinas antiguas. Así la serpiente predica hoy. No desde un pozo, sino desde tarimas con luces. No en lenguas, sino en podcasts virales. Y muchos cristianos están perdiendo la guerra, porque siguen conversando con el enemigo, en vez de obedecer a Dios. Teologías sin cruz, religiones sin verdad, espiritualidades sin límites. Y entonces lo que fue una advertencia clara se convierte en una opción filosófica. Y la caída ya es inevitable, porque el pecado no entra por la boca, entra por los oídos. La serpiente no llegó gritando, llegó preguntando, no negó, insinuó, no atacó, sedujo y no necesitó arrancar el fruto. Bastó con sembrar la duda. Hoy seguimos teniendo esas mismas conversaciones, en podcasts, en universidades, en púlpitos que dejaron la palabra, en mentes que confunden libertad con rebeldía, y el precio no es un mordisco, es la comunión rota, es el Edén cerrado, es la imagen de Dios distorsionada. Dios habló claro, pero tú preferiste debatir, y mientras dialogas con la duda, pierdes el propósito eterno, porque en la guerra espiritual, la conversación equivocada es más letal que cualquier espada. Este video puede ser el milagro que otro necesita. Compártelo. Lanza tu red. Cast your net.